Vamos a, vamos a comenzar nuestro curso de educación financiera. Esto es un curso de Nuevo Tiempo. El contenido es muy, muy padre. Nuevo Tiempo es eh, pues, un ministerio que está en Brasil, que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y pues la verdad que este curso es muy apegado a la Biblia. Todo el contenido de verdad que les va a servir, les va a aportar mucho a su vida. Consta de 12 capítulos, es chico, ya les compartí el link. Si no lo tienen, pues ahorita Mari se los puede compartir, donde pueden descargar este folleto y lo pueden entender, que es el cuaderno de trabajo el que vamos a estar utilizando. Así que vamos a tener 12 sesiones todos los jueves a las 7 p.m. Y va a ser muy interactivo. Me gustaría que todos participáramos, que leyéramos, que aportáramos, que compartiéramos nuestra experiencia y que creciéramos juntos en este ámbito de las finanzas. Bueno, para empezar, quiero compartirles que yo crecí en una familia de nivel socioeconómico mm, medio bajo o pobre alto, dependiendo cómo lo quieran ver, y con problemas financieros en la familia. Y esa situación no me gustaba. Empecé a investigar a profundidad en la Biblia qué había acerca del dinero, si era la voluntad de Dios que estuviéramos todo el tiempo apretados, saliendo tablas o en deuda. Eso pues me empezó a crear algo en mí que necesitaba encontrar la respuesta. Dios de verdad nos quiere bien, una vida abundante, una vida plena, o nos quiere pobres. Así que yo empecé a investigar acerca de esto. Me llevó varios años, ya llevo varios años leyendo sobre finanzas. He estado en el mundo del emprendimiento, en los negocios, y he aprendido muchísimo. He aprendido de los fracasos, también de los éxitos. Pero lo más importante es que he encontrado en la Biblia y en la oración mucha respuesta. Y este curso que llegó a mis manos de verdad que me inspiró y dije, esto lo necesitan conocer muchas personas. De hecho, todas las personas que quieren hacer la voluntad de Dios en su vida deberían de conocerlo y si quieren tener una vida próspera y abundante. Así que comenzamos. Me gustaría que me ayudaran a ustedes a leer. em, A ver, voy a compartir el folleto porque me gustaría que me ayudaran a leer algunos párrafos. Vamos a interactuar todos. Si ustedes quieren prender su cámara, siéntense con total libertad para que nos podamos interactuar de una mejor forma. Y les voy a compartir entonces Ahí está. Ah, no, perdón, este no es este. Ok, aquí tenemos el libro y vamos a empezar. Bien, vámonos con el capítulo número 1 que dice una guía segura. Y empezamos con Proverbios 22-29 que dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Así empieza el capítulo número 1. Y me llama la atención este punto, se codeará con reyes, ¿sí? Los hijos de Dios necesitamos codearnos con los mejores, los que están hasta arriba en las empresas, en el gobierno, en la política, en los negocios. Así que si nosotros somos trabajadores, nos esforzamos, podemos codearnos con los reyes. Imagínate salir a comer con el rey de Inglaterra, o el de España, o el director o el CEO de, no sé,
piensa en una empresa, Facebook, YouTube, eh, Tesla. Imagínate, a ese nivel Dios quiere en nuestra vida. La verdad que es algo que sale de nuestra zona común, de nuestra vida común, pero Dios quiere eso, ¿sí? Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y bien, pues vamos a empezar. Me gustaría que levantaran la mano quien me pueda ayudar a leer esta primera párrafo. Estos dos primeros párrafos me gustaría que alguien me ayudara a leer. ¿Quién se anima? Vamos a hacerlo más interactivo esto. Bien, o le hacemos como en la escuela. Si quieren yo, solo que todavía estoy un poco ronca. Adelante, adelante. ¿Sí me escuchó? Al comenzar esta guía de estudios sobre educación financiera, te pido que abras tu mente a nuevas enseñanzas que provienen directamente de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos recordar que el principal objetivo de Dios es nuestra salvación y liberación de este mundo de pecado. Por eso la Biblia revela quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es el pecado que condena y cuál es la gracia que nos salva. Muchas gracias, Yareli. En primer lugar, el principal objetivo de Dios es nuestra salvación y liberación de este mundo de pecado. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y les voy a platicar algo. Miren, les voy a compartir pantalla porque quiero que mostrarles, a ver, quiero mostrarles esta imagen que se llama triage. ¿Sí? Esto lo usan en rescate, lo usan en los hospitales, lo usa la Cruz Roja. Es un sistema para clasificar a los heridos cuando están en un accidente, ¿sí? Las prioridades son así. Si están en un número, en un color rojo, ¿sí? Esto es un evento que pone en peligro la vida o función de un órgano en forma aguda y debe ser atendido dentro de los 10 minutos a su llegada a urgencia. Supongamos que nosotros vamos en la carretera y vemos enfrente de nosotros un accidente. Así que todos nos bajamos, pero el accidente fue aparatoso y hay muchos heridos. Entonces, nosotros como quizá primeros respondientes o de primeros auxilios, nosotros podemos clasificar a las personas según la gravedad en que estén, ¿sí? Y el rojo, pues es prioridad 1. Es una persona que está en peligro, su vida. En amarillo es prioridad 2, condiciones en las cuales el paciente pueda deteriorarse, llegando a poner en peligro su vida o la función que puede ser atendido en los de 30 a 60 minutos. Y el verde es que no es urgente, no es prioridad, ¿sí? Se clasifican así. Nosotros estuvimos con mi esposa hace una temporada en el Cuerpo de Rescate Adventista, el CRA, y nos enseñaron que lo principal para un accidente es definir, identificar qué es primero. Y en las características que nosotros podemos identificar es, primero hay que salvar la vida del paciente, luego su función y luego su estética, ¿sí? Supongamos que hay una persona que tiene una fractura expuesta, ¿sí? La pierna, el fémur, se rompió el hueso, pero se salió de la carne. Entonces, eso es una fractura expuesta. Bien, ahí lo primero que tenemos que parar es la hemorragia. ¿Por qué? Porque si se desangra la persona, se muere. A nosotros, en primer lugar, es detener la hemorragia. En segundo lugar, ver que la pierna
sea funcional, o más bien que quede funcional. No nos, no les importa tanto la estética, porque lo primerito es salvarle la vida. Después vemos que podemos trabajar en su función y al final en su estética. Así que son 3 puntos: vida, función y estética. Así que de esta forma trabaja Dios con nosotros. Es interesante cómo Dios quiere la salvación para nosotros. Quiere que todos seamos salvos. Y entonces a muchas veces aplica el triage con nosotros porque lo urgente es salvar nuestra vida. Y eso hizo Jesús, salvó nuestra vida. Pero a veces nos quedamos solamente en la salvación y no pasamos a los siguientes niveles, que es la función y la estética. La función es que las cosas funcionen correctamente y para lo que es. Tuve un maestro de música que tuvo un accidente y él es trompetista, pero se dañó la boca. Entonces cuando lo llevaron a emergencias, lo llevaron al hospital, le cosieron, le hicieron una saturación en los labios, en la boca, pero lamentablemente no pudo seguir tocando trompeta como lo hacía regularmente. Le afectó las suturas que le pusieron en la boca, pero eso, eh, pues, o sea, que el maestro siguiera tocando trompeta no fue prioridad para el hospital, porque su prioridad era detener hemorragia y que salvara su vida. Pero después, entonces el profesor se sometió a otra cirugía para que la función y la estética pudieran, pues, funcionar, ¿no? Trabajar. Y muchas veces Dios así le hace con nosotros. Nos quiere bien, nos quiere salvos, pero quiere que pasemos al siguiente nivel, que es tener una vida, unas finanzas saludables. Y el tercer nivel, la estética, es que tengamos abundancia, prosperidad total, que tengamos una vida bella, una vida como en el versículo que empezamos a leer, y dice que nos codearemos con los reyes, con personas importantes. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a seguir leyendo. Eh, Les voy a compartir nuevamente. Aquí está. Vamos a leer, alguien que me ayude a leer el siguiente párrafo. A ver, le pido a alguien. Yo leo. Ok, vamos. Gracias. Cuando hablamos de finanzas y prosperidad, debemos recordar las palabras de Jesús que están en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Esto significa que el foco de nuestra vida debe ser el reino de Dios en 2 tiempos. Hoy, el reino de la gracia y mañana, el reino de la gloria. Muchas gracias. ¿Me puedes seguir ayudando con este párrafo, el Ajá. siguiente? En Mateo 6:33, Jesús dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Muchas gracias. En este versículo tiene, es la base para todo, para todo. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El reino de Dios está conformado por leyes y principios que Él nos dejó, así como un reino, un gobierno. Nuestro gobierno, México, tiene una constitución política y tiene artículos y tiene leyes
de la misma forma, el reino de Dios tiene principios y tiene leyes. Cuando nosotros vamos a esos principios y los aplicamos a nuestra vida, entonces las cosas funcionan. La vida funciona, es el manual de vida, es como una ley de la física. Si nosotros nos subimos a un quinto, décimo piso, eso es un ejemplo que siempre digo y es muy entendible, y saltamos a esa altura, pues saltamos sin paracaídas, sin una línea de seguridad, vamos a ir al suelo. Es una ley de la física, ¿sí? Por más que tú quieras decir, ay, no, esta ley no me va a aplicar, no le voy a obedecer, vas a ir para abajo. Así funcionan las leyes que Dios dejó financieras, porque hay leyes financieras en su palabra. Si tú las aplicas, las cosas funcionan. Si te mantienes en el piso, vas a mantenerte con vida, pero si te saltas alguna ley, vas para abajo. Así funciona el reino de Dios. Y Jesús nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas vendrán por añadidura. Si nosotros comemos todos los días saludable, en 10 años eso se va a reflejar y vamos a tener una vida saludable. Pero si no comemos saludable, pues en 10 años vas a empezar a tener resultados, o sea, enfermedades. Así que así funciona con las finanzas. Si nosotros aplicamos las leyes que Dios dejó en su palabra, en 10, en 5, en 10 años, en 15 años, vamos a tener una vida saludable, una vida financiera saludable. Muy bien. Vamos a continuar. Y me gustaría que me ayudaran a leer el siguiente párrafo. Este. Lo voy a pedir al pastor Lagunas Herrera que me ayude a leer el siguiente párrafo. Cuando el apóstol Pablo exaltó la importancia de la utilidad de la Biblia, lo hizo de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Muchas gracias. Bien, nosotros encontramos que en la palabra de Dios podemos encontrar enseñanza, podemos encontrar reprensión, corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Y cuando dice sea perfecto, es perfecto, total, completo, pleno. Y me gustaría detenerme un poco aquí, porque nosotros a veces pensamos que Dios quiere solamente nuestra perfección espiritual, pero Dios quiere una perfección, o sea, que nosotros seamos perfectos, que seamos completos, que seamos llenos en todos los aspectos, y no solamente en la vida espiritual, sino también en la vida física, en la salud, en las finanzas, en las relaciones, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros contactos, con nuestros negocios, que seamos perfectos, que seamos plenos. Y la Biblia tiene muchos consejos que nos sirven para aplicar eso. Y los principios básicos o los dos mandamientos principales que Jesús dejó indicado es: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso se resume muchas de las leyes y los principios que dejó, pero es nuestra responsabilidad empezar a desglosar todos esos principios y consejos para que lo podamos aplicar a nuestra vida. Bien, pues vamos a
continuar. Si alguien tiene algún comentario durante la plática, adelante, siéntanse, pueden levantar su mano y pueden participar. Bien, me gustaría que me ayudaran con el siguiente párrafo. ¿Le puedo pedir a Isabel Silva que me ayude a leer? Claro. Observa que en 2 Timoteo 3:17, Dios desea que estemos equipados para toda buena obra. Es decir, en esta tierra podemos ser buenos hijos, padres, ciudadanos y profesionales, y tener buena salud y una vida financiera saludable y próspera. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me ayudas también a leer este párrafo? Sí, debemos recordar que el mayor objetivo de Dios es nuestra salvación y liberación de este mundo del pecado. Muchas gracias. Y con esa parte me gustaría pasar a lo que les voy a compartir nuevamente en la presentación que tengo. Ok, bueno, este versículo conocido que está en Juan 10:10, que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son palabras de Jesús. Y esto me lleva a lo siguiente. En 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y esto me gusta mucho, este versículo me encanta porque Jesús sufrió, Jesús dejó su reino, vino a esa tierra, se hizo pobre por nosotros. Él ya hizo el sacrificio. Hagamos válido ese sacrificio. Hagamos válido ese sometimiento que Jesús se hizo, ¿sí? A Dios, a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener salvación, como lo leímos ahorita, pero también para que llegáramos a tener una vida plena y abundante. Y a veces algunos cristianos nos quedamos en esta parte, en la salvación, y no pasamos al siguiente nivel, como les decía. Pero lo triste es que pensamos que nosotros debemos de sufrir y hacer el sacrificio que Jesús hizo, pero Él ya lo hizo por nosotros, para que nosotros fuéramos ricos, para que nosotros fuéramos bendecidos. Eso es lo que Jesús quiere para sus hijos, que avancemos en nuestra vida en todas estas etapas de la física, la mental, espiritual, y que tengamos abundancia. Quizá a veces, como cristianos, nos llega esta pregunta, ¿será que debo ser pobre como Jesús fue? ¿O debo ser abundante? Y a veces hay una controversia, y a mí me pasó que decía, bueno, voy a ser pobre como Jesús porque él no tuvo nada, no absolutamente nada. De hecho, hay pasajes donde en la Biblia donde dice que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, o sea, no tenía cama. ¿Será que nosotros debemos de pasar por esa situación? ¿O tenemos que ser como Job, un personaje bíblico que tenía abundancia? ¿O como Salomón que tuvo muchas riquezas? Y así nos quedamos eh, decidiendo y buscando la respuesta. ¿Qué será? ¿A dónde quiere Dios llevarnos? Bien, pues este versículo nos dice es, Jesús pasó pobreza, Jesús pasó sacrificio para que nosotros pudiéramos ser ricos. Y me gustaría compartirles esto, les voy a compartir algunos versículos de forma rápida. En Ageo 2:8, que dice, mío es el oro y mío la plata. Aquí partimos. Dios es dueño de todo y eso lo sabemos. Y Él es el que da a sus hijos. Bien, ahora vamos a leer Deuteronomio 39. Esta es una adaptación que está basada en este versículo y diría así, el Señor mi Dios me prospera en todo lo que hago, me da mucha familia, una gran cantidad de propiedades y hace que mis negocios produzcan abundantemente porque el Señor se deleita en ser bondadoso conmigo.
Si nosotros empezamos a leer las escrituras, podemos entender que Dios realmente quiere que nosotros seamos prosperados. Me gustaría que alguien me ayudara a leer este pasaje que está en Deuteronomio 28, 12 al 14. Vamos a ir leyendo y yo voy pasando las diapositivas y ustedes pueden ir leyendo. A ver, me gustaría ver si María Antonia me ayuda a leer. Creo que, creo que no está disponible. Deco, ¿me ayudas a leer? ¿Me podría repetir la cita? Sí, está en la pantalla, ¿no? Si quieres leerlo. Ok, ok. Espera, es que no sé cómo le di. Ah, ya. Ok, dice, el Señor bendecirá tu trabajo, todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, al Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Gracias, muchas gracias. Tú le darás prestado a muchas naciones y no vas a tener necesidad de pedir prestado. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Te pondrá a la cabeza y siempre estarás en la cima. Empezamos nosotros a darnos cuenta de cómo Dios de verdad quiere que nosotros seamos abundantes y prósperos. Un primer paso para que tengamos eh, prosperidad financiera es, primero, cambiar nuestra mente. Si nosotros logramos cambiar este chip, vamos a poder avanzar. Mientras nosotros no creamos que Dios de verdad quiere una vida abundante para nosotros, no lo vamos a tener. Así funciona. Y es que desde niños nos han dicho, eh, pues, cosas como, por ejemplo, yo soy pobre, pero honesto. Y pues claro, todos queremos ser honestos, pero también somos pobres. Y muchas frases así nos, a través de la cultura nos ha quedado. Y sí, somos muy buenas personas, pero también somos quizá pobres, porque eso es lo que tenemos aquí en nuestra cabeza. Así que si nosotros empezamos a cambiar primero nuestra mente, va a empezar a cambiar todo lo demás. Vamos a pasar al siguiente versículo. Está basado en, bueno, está en Salmos 112 y me gustaría que alguien me ayudara a leer. ¿Alguien más que no ha participado? Mm, Yo soy Jessie. Aquí estoy con Ah, Deco. ahora Jessy, ¿me ayudas a leer estos versículos? Sí. Salmo 112. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Gracias. El siguiente. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Amén. Vamos a hacer una pausa aquí y ahorita vamos a continuar. Sí. Dice, ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Su luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. ¿Se dan cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros? Más adelante en el curso vamos a ir aprendiendo lo que es la generosidad y que es una clave para la abundancia, para la prosperidad financiera. Continuamos. ¿Me ayudas, Jessy? Sí, sí, perdón. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Amén. Muchas gracias. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad. ¿Se dan cuenta? A los que prestan. Hay un versículo que me gusta, a todo el que te pide, dale.
No cuestiones, tú da. Y a veces no queremos dar porque tenemos nosotros escasez. Y es válido. Pero ¿cómo voy a dar si ni siquiera tengo para mí? Pero la voluntad de Dios es que demos prestado, ¿sí? Que seamos generosos y que no revisemos nuestro, pues sí, nuestro bolsillo, sino que demos, porque tenemos en abundancia, tenemos muchísimo. Qué bonito es cuando alguien te dice, mira, vamos a ir a hacer este evento con los niños, tenemos esta actividad con los jóvenes, ¿sí? Dentro de las iglesias se utilizan los clubes para ir a campamentos, campurís, y entonces se necesita algunas becas para que ellos vayan. Y qué padre sería que tú dieras muchas becas para estos niños y que muchos niños sean bendecidos a través de tu dinero. Si hay un evento, por ejemplo, de repartir comida en algún hospital, en algún lugar donde la gente necesita comida, qué padre sería que tú dijeras, yo pongo todas las tortas, ¿no? O yo pongo el transporte, yo voy por las compras y yo lo pago. Porque de esta forma nosotros utilizamos correctamente el dinero. Y no estés pensando, ay, pero es que no me va a alcanzar. Si yo doy para ellos, para mí no me va a alcanzar. Si apenas salgo en el mes o en la quincena, ¿cómo voy a dar? Pero no, Dios quiere que nosotros tengamos dinero para dar y para manejar también nuestros negocios equitativamente. Ya vamos a hablar acerca de esto de los negocios más adelante. Bien, vamos a continuar. Jessy, si me ayudas. Creo que eso fue Jessy. ¿O quién se quedó? ¿Quién se quedó por ahí? Que me ayude. Yo lo leo. Ok, gracias. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Ok. Malas noticias. A todos nos llegan malas noticias. ¿Sí? Que el negocio donde pusiste tu dinero no funcionó. Que la tanda donde te metiste ya se desapareció la persona. Nos llegan malas noticias, sí, pasa. Que chocaste, que tu auto se descompuso y ya, es pérdida total. Es dinero perdido ahí. Y hay muchas situaciones en la vida, pero no tienen miedo de esas malas noticias porque confían plenamente en Dios, que los cuidará y que el dinero a ellos no les afecta. No les preocupa el dinero. Ellos pueden vivir confiados. Algo que aprendí esta semana y sí quiero compartirles es que cuando nosotros, a mí me pasó, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas, nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar. Cuando yo era chico, bueno, quizás no sé ustedes también, cuando eran chicos, si rompías algo, si quebrabas un florero, si rompías una ventana, pues cuando eres niño, pues eres muy travieso y rompes. Yo rompí cosas. Entonces, a veces nos castigan o nos pegan por romper ese objeto. Y al pegarnos, al castigarnos, nos mandaron un mensaje de que las cosas son más importantes que las personas. Desde ese momento nosotros empezamos en nuestra mente a decir, oh, las cosas son las importantes. Y cuando pierdes tu coche, cuando pierdes dinero en la calle, cuando te lo roban, las cosas son las importantes. Pero los que confían en Dios y los que tenemos unas finanzas saludables, sabemos que no es problema. Sabemos que vamos a poder seguir adelante y lo vamos a recuperar. Inmediatamente lo recuperamos. Empecemos a cambiar la forma de pensar. Vamos a ir
poco a poco haciendo esta transición. Bien, vamos a continuar con el siguiente. Si me puedes seguir ayudando, por favor. Sí, dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Amén. Muchas gracias. Aquí no vamos a parar también. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Ahorita está de moda ser influencer. Y todo el mundo quiere ser youtuber, tiktokero, influencer. Pero si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, vamos a poder tener influencia y recibir honor. Primero llega el obedecer los mandatos de Dios y después como consecuencia llega la influencia. Lamentablemente ahorita quizá le estamos haciendo al revés. Estamos buscando la influencia, estamos buscando que nos honren, estamos buscando la fama, pero si así hacemos un cambio, si lo hacemos a la manera de Dios, podemos primero buscar todo, aplicar los principios que dejó Dios en su palabra a nuestra vida, a nuestras finanzas y como consecuencia podemos tener influencia. ¿Y para qué la influencia? ¿Te has preguntado para qué la influencia? Me gustaría escuchar, han estado ahorita un poco callados, pero vamos a escuchar a cada uno de ustedes o el que quiera participar. ¿Para qué tendríamos influencia? Los escucho. O sea, como para qué tendremos influencia, como a nuestro alrededor con lo que hacemos o cómo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que justo dentro de la influencia tiene que ver como los hábitos que aprendemos desde, bueno, yo crecí en la iglesia, las que te enseñan como desde conquistadores, y cosas así. El estilo de vida es el que se tiene que influenciar y en este caso específico de las finanzas, saber que hay una influencia económica haciendo las cosas bien, por decirlo así, es lo que tiene que mostrar la prosperidad con todos los demás, como dentro de la confianza en Dios, esa parte, obviamente sin descuidar la parte de trabajar bien, pues ser una persona como brillante, ¿no? Que se note en nuestro trabajo, bueno, Dios por medio de nuestro trabajo en cualquier zona, así sea como trabajo godín, trabajo como un oficio, yo creo que es eso. Muy bien, Isabela. Isabel, muchas gracias por tu aportación. Es cierto, esas son cosas que nosotros podemos influenciar en los demás. Mari, me gustaría que nos compartieras para qué es la influencia, para qué utilizaríamos nosotros tener influencia y honor. Yo creo que cada quien puede tener como un objetivo diferente, ¿no? Cuando nosotros estamos lastimados, digamos, o desde heridas, o de repente queremos ocupar la influencia para curar esas heridas, ¿no? Quiero reconocimiento, por ejemplo, quiero que me vean, quiero que los que me maltrataban en el pasado paguen por lo que hicieron, ¿no? Pero esas pues son razones reales, pero no son las mejores. Cuando nosotros ya entendimos lo que Dios hizo por nosotros y dejamos que su amor nos llene, entonces podemos ocupar nuestra influencia para cumplir nuestro propósito de vida y para bendecir a otros. Creo que esas son como cosas muy bonitas y eso puede verse diferente en cada persona. Para algunas personas es influir en su familia, para otras personas es influir, no sé, a nivel nacional, internacional. Para algunos es influir en la iglesia, para otros influir en su trabajo. Dios nos llama a hacer cosas diferentes, pero siempre notables para Él. Muchas gracias. Así es. Tenemos una mano a Sergio. Te escucho. Yo lo he visto en mi parte al imitar y que a veces imitan las partes buenas, ¿no? Por ejemplo, imitar en cuestión de finanzas, imitar a alguien que lo está haciendo bien. Y a la vez nosotros hacemos que la gente nos imiten. Esta es parte de la influencia, de que, le está pasando algo bueno a esta persona, yo también quiero que me pase, ¿no?
Entonces es como una cadenita. Esa es parte de la influencia que ejercemos. Exactamente. Muchas gracias, Sergio. Así es. ¿A poco no les gustaría tener un país, México, primer mundo, que la pobreza empezara a disminuir, que no hubiera corrupción, ¿sí? ¿A poco no les gustaría que hubiera empleo todo el tiempo? ¿A poco no les gustaría que los gobernadores hicieran su trabajo? Que tuviéramos una ciudad limpia, que tuviéramos una ciudad ordenada, que tuviéramos una ciudad segura. A todos nos gustaría. Pues bueno, los cristianos somos así, pero somos pocos y no tenemos mucha influencia en la sociedad. Pero podemos llegar a ser muchos y llegar a ser influencia en el gobierno, en la política, ¿sí? En las empresas, en los medios de comunicación. Imagínate que hubiera productores cristianos creando contenido para los programas, para las películas con valores. Imagínate productores musicales donde hicieran música, ¿sí? No precisamente cristiana o de adoración, sino de valores que entren al subconsciente, al consciente y subconsciente de las personas y empiecen a hacer un cambio, porque la música es tan poderosa. Imagínate revistas con contenidos de valores. Imagínate tener influencia en las empresas donde la mercadotecnia sea justa, donde sea real. Tener negocios bonitos, donde sepas que si vas a invertir, vas a recibir rendimientos y que no te van a quedar mal, que no se va a desaparecer la persona. Eso nos gustaría a todos. Si nosotros como cristianos llegamos a tener influencia, podemos lograrlo. Sí, sí podemos. Podemos tener un país, una ciudad así. Hace falta de hombres que se atrevan a subir a los altos niveles para poner las leyes y las normas. Porque de verdad, el dinero es el que pone las reglas. El que tiene el dinero pone las reglas. Así es. Todo arriba se mueve con dinero. Pero ¿qué pasaría si los cristianos tuviéramos el dinero? ¿Qué pasaría si nosotros moviéramos la economía? ¿Qué pasaría si cristianos estuvieran al frente del Banco Mundial? ¿Será que las cosas serían diferentes? Pues se los dejo, se los dejo de tarea para que lo piensen. Y vamos a terminar ya con el último párrafo de nuestro libro. Me gustaría que alguien me ayudara a leer estos últimos párrafos, por favor. Desde el verde, desde este color verde, por favor. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién no ha participado? A ver, Denise, ¿me ayudas? Creo que Denise no está. Franco. Yo, Ah, sí, gracias, adelante. si podemos vivir aquí en la tierra con abundancia y no hay ningún pecado en vivir con abundancia en la cuestión financiera. Por favor, si puedes continuar. Porque podemos conquistar el mundo siempre y cuando no perdamos nuestra salvación, sino poniendo en prioridad el reino de Dios y su justicia, que es Cristo. Jeremías 23. Gracias. Esto es para ahí. Este párrafo, por favor. La Biblia nos enseña a cuidar nuestras finanzas, ya que la palabra de Dios también es un libro de educación financiera. En consecuencia, debemos mantener nuestra mente abierta para comprender que muchos pasajes de las Escrituras contienen enseñanzas relacionadas con el dinero y las finanzas. Las promesas de Dios
no solo se aplican a nuestra vida espiritual, sino también a nuestra vida material. Muchas gracias. Y termino con este versículo que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos, podemos llegar a tener estabilidad financiera y más abundancia financiera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya entendimos un poco de lo que Dios quiere para nuestra vida. No nos quiere pobres. Incluso la pobreza es una maldición. Déjame decirte que la pobreza es una maldición. La pobreza solamente es una etapa en nuestra vida. A veces llegamos a tener escasez, pobreza, porque sufrimos alguna pérdida grande, porque por herencia, por flojera, ¿sí? También. Y hay por enfermedad, también puede ser por enfermedad, pero solo es temporal. La pobreza es temporal, es una etapa de nuestra vida, sí, pero no tenemos que quedarnos ahí, porque si estamos con pobreza, no podemos ayudar. No podemos cambiar, no podemos aportar a la sociedad, no podemos embellecernos, ¿sí? En todos los aspectos, mental, física y espiritualmente. Porque una persona que tiene hambre no va a dedicar tiempo a pasar tiempo con Dios, porque lo que quiere satisfacer primero es su hambre. Pero si nosotros tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, podemos tener tiempo suficiente para estar con Dios todos los días, para ayudar a las personas, ¿sí? Y para aportar a nuestra sociedad. Si nosotros no hemos cubierto nuestras necesidades, es un buen momento para que empecemos y hagamos lo que Dios desea para nuestra vida. Sí, la salvación ya la tenemos. Aquí veo, y quizá todos ya tenemos salvación, ya todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ya, lo tenemos. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Pero Dios quiere más para nosotros. Y ya lo hemos leído. Pues me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan? Algunas aportaciones y comentarios. Vamos a cerrar esta sesión con algunas como conclusiones que cada uno saquemos porque queremos que todos vayamos aprendiendo. Y me gustaría que 3 personas pudieran compartir. Si ustedes tuvieran influencia y dinero considerable, ¿cuál creen que sería el valor o la prioridad más importante para ustedes? Me gustaría preguntarle a Ari, al pastor Desiderio, si nos ayuda, y a Franco Armando. Si tuvieran influencia y dinero, si Dios les diera influencia y dinero, ¿cuál sería su prioridad más importante? Vamos a pedirle al pastor Desiderio que empiece. Él está acostumbrado a hablar. Pues el dinero es la parte más importante en la sociedad en la que vivimos ahora, una sociedad capitalista donde el que lo tiene, pues su influencia es mucho mayor. Y esa influencia la podemos usar no para aprovecharla para nosotros de una manera egoísta, sino más bien para hacer crecer el reino de Dios. Siempre ese va a ser el objetivo, y no abusar cuando el dinero se vuelve un ídolo o se vuelve algo dañino. Es ahí donde no se cumple el propósito. Recordemos que ese es el mayor riesgo, ¿no? El amor al dinero. No es que sea malo el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, tener el dinero puede ser usado para mucho bien y podemos ser de bendición para muchas personas, ya sea que estén enfermas, que abundan, y ayudar a los necesitados, compartir el evangelio. Recordar también que el dinero
no lo cura todo ni soluciona todos los problemas, ¿no? Por eso siempre debemos de hablar también de las cosas de Dios. Y el reino de Dios siempre va a ocupar el primer lugar y digamos que los recursos, Dios los va a proveer para que ese reino siga ocupando ese primer lugar. Y Gracias. pues que Dios nos ayude. Gracias, pastor. Ari, si tuvieras una cantidad enorme de influencia y de dinero, ¿cuál sería tu prioridad? ¿Cuáles serían los valores que te gustaría mantener? Ari está desaparecida. Está trabajando para conseguir dinero, pero no te preocupes, Ari. Jesús está ahí contigo y te va a ayudar. Ok, no sé si Franco Armando pudiera contestar esta pregunta. Todos tienen piedita, creo, de hablar. Yo podría aportar Isabel. algo. Claro que sí, gracias. A ver si puedo, bueno, ya dije Ah, que no, no adelante, podía. Franco, no, adelante. Yo después de ti. Vamos, Franco, y Ah, después Isabel. Gracias. ajá, pues a mí me gustaría a lo mejor invertir en talleres para las personas que necesitan a lo mejor aprender o capacitarse de algo. Eh, pues en otras cosas que me gustaría, pues la caridad, como siempre, a lo mejor ver qué se puede hacer por las demás personas. Y yo creo que con tanta influencia, pues también las demás personas estarían motivadas a seguirme y apoyarme a lo mejor en una idea que se me ocurriera, ¿no? Para la caridad. Ok, muchas gracias. Sí, muy buena Sí. idea. Ok, Isabel. Bueno, a mí me gusta mucho esta pregunta. Realmente, yo realmente veo que primero Dios y todo lo ponemos en manos de Dios y tenemos muchas cosas que explotar. Realmente yo si tuviera una cantidad considerable y todas las herramientas, yo creo que estaría muy bien invertir en la parte de las escuelas, en las partes de las escuelas, pero realmente cultivarlo y realmente yo lo que admiro mucho es un modelo americano con los deportes en donde la escuela, o bueno, los deportistas en el momento de salir en el draft o cosas por el estilo, son muy reconocidos por la escuela en la que vienen y tienen que tener un reconocimiento por las aptitudes y habilidades que tienen que desarrollar ahí. O sea, tienen que conservar esa disciplina de estudiar y la disciplina ¿cómo se dice? Del deporte como para llegar a eso. Y a final de cuentas, todo esto que es la disciplina, como lo comentaban a un principio, como la alimentación, es una disciplina financiera, pero pues a final de cuentas, sí, no todo es dinero, no todo es dinero, somos personas, necesitamos de muchas cosas y yo realmente creo que invertir en las escuelas, en este caso adventistas, para que el nivel educativo realmente sea muy, muy competitivo, que digan, ay, vienen de una escuela adventista, sí, sí las he escuchado, que tengamos un top de las escuelas, que se escuche como la UNAM, como el Poli, como la Salle, como muchas escuelas, porque tenemos el nivel, tenemos muchos profesionales, muchos alumnos y pues muchas personas desorientadas que nos encantaría y además complementarlo con esta parte como pues también deportiva, porque también hay muchas personas en los campamentos, años con años, pues andamos reforzando todas estas cosas. Realmente yo creo que es un ciclo de negocio, por decirlo así, que realmente va a ser muy fructífero, porque no solo vamos a brillar por ser hijos de Dios, vamos a brillar porque vamos a demostrar que somos hijos de Dios en la escuela, en el deporte, y obviamente yo sé que suena a lo mejor muy de dinero, pero hay un derrame económico a final de cuentas, o sea, toda esa estructura tendrá un derrame económico para las escuelas, para los deportes, y qué mejor que poner a una persona, un niño, un adolescente, un adulto joven a estudiar y a hacer ejercicio. Yo creo que es como lo que a mí me gustaría, entre otras ideas que creo que realmente la iglesia podríamos aportar mucho y se pueden hacer varias cosas. Gracias, Isabel. Ok, amigos, van a tener aquí, cuando Dios los bendiga, ya van a tener muchas cosas que hacer, ¿eh? Ya están hablando ahora. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es y me gustaría que dos personas contestaran, ¿cuál es el pensamiento limitante que Dios quitó de ti a través de este estudio para poder llegar a este propósito?
tener mucho dinero, digo, es muy subjetivo. De repente tengo mucho dinero porque tengo 200 pesos, ¿no? Ay, tengo mucho dinero. Y de repente tengo mucho dinero porque tengo 200,000 millones de pesos. Ni siquiera sé cuánto es eso, pero es mucho dinero, seguramente. Pero, ¿cuál es la creencia limitante que tú identificaste que tenías aquí, que a lo mejor te había tapado y que hoy en el estudio bíblico la pudimos quitar? ¿Alguien que quisiera compartir esto? Una, dos, tres. Pues Bien, Yare, gracias. creo que es esa parte en donde, pues, creo que desde pequeños nos enseñan a que, no sé, ser rico es sinónimo de ser egoísta, ser mala persona, ser una persona que solo piensa en él, o sea, entonces ahorita es como verlo como de la manera de que no, o sea, Dios quiere que seas rico, o sea, pero no quiere que seas rico solamente por tener mucho dinero, sino que seas rico en ser una persona agradable, en ser una persona humilde, porque el dinero no te debe de quitar eso, o sea, si tienes tus valores súper bien puestos, no tendría que quitarte el hecho de tener dinero, ser una persona diferente, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando conozco a personas que tienen negocios, que tienen mucho, que yo he visto cómo ellos tienen esa riqueza y que a pesar de eso, o sea, ellos no son nada para nada, así de, ay, no te me acerques o cosas así, es como de que no, si yo te puedo apoyar, si yo te puedo compartir, o sea, yo tengo a un tío que es mi padrino, que la verdad es que como me emociona ver su testimonio, porque él no creció en riquezas, o sea, eran 6 hermanos, o sea, de esos 6 hermanos, cada quien tuvo que, pues, o sea, sus papás fue de, pues te voy a apoyar hasta la secundaria y si la prepa la quieres estudiar, pues estúdiala. Y él fue como el que dijo de que yo quiero estudiar ingeniería química en la UNAM y tengo que trabajar desde ahorita, entonces él empezó a trabajar desde chiquito, le pedí apoyo a una tía que tiene una zapatería y empezó a trabajar mucho, que pudo crear su propia empresa, que es como una empresa que le trabaja a Pemex y puede hacer como ciertos servicios y la verdad es que, o sea, él no tenía los recursos, o sea, realmente no tenía los recursos. Y pues el apoyo de sus papás fue como de, bueno, si vas a trabajar y te vas a pagar los estudios, pues está bien, o sea, pero no era como que el apoyo de que, bueno, ve, date, nosotros te apoyamos, ¿no? O sea, y ver cómo él ahorita, él apoyó muchísimo a los hijos de sus hermanos, les pagaba la carrera, si no tenían, o sea, le construyó una casa enorme a mi tía en donde, de una casa de 2 cuartos en donde dormían todos juntos. Es una casa de 7 cuartos en donde, y yo es algo que yo veo y que digo, no más, o sea, qué bonito porque él, aunque tenga dinero, aunque tenga todo, pero jamás, jamás ha perdido los pies de la tierra, ¿no? Y jamás ha dejado de agradecerle, o sea, le está súper agradecido con todos los que lo apoyaron en el camino y es bonito ver cómo Dios lo retribuyó, porque, o sea, yo creo que si él hubiera dicho, ay, voy a hacerme rico, me voy a ir del país y me voy a ir o sea, o sea, cosas como malas, no sé, o sea, no creo que le haya ido muy bien. Entonces, su principal meta creo que es como salir adelante y ayudar a su familia. Y si él podía ayudar a su familia, pues todo se le dio. Entonces, yo creo que eso es una historia que me gusta mucho y que ahorita es como de, sí es cierto, o sea, nosotros somos sus hijos y ¿por qué no podemos ser bendecidos? O sea, ¿por qué no podemos también ser una bendición para los demás? Entonces, pues eso fue lo que me gustó. Ok, muchas gracias, Yare. ¿Una persona más? ¿O vamos cerrando? ¿Qué creencia limitante el estudio de hoy te ayudó a quitar? Pues yo realmente, más que algo como limitante, creo que busco todavía este acercamiento a Dios nuevamente y porque como comentaba hace un momento, yo realmente creo que hay como muchas cosas que se pueden hacer.
Pero pues no sé si todos lo han pensado, por lo menos yo luego cuando hablo con Dios, le digo, Dios, ¿por qué bendices a otra persona que le va mal? O sea, no exactamente, yo sé que no lo bendice exactamente, pero uno cae en ese pensamiento de no recibió bien y lo retomó de mala forma y está prosperando. Luego son como esos pensamientos que me llegan y yo creo que más que o este acercamiento es, creo como que volver a restablecer la fe dentro de, porque creo que la prosperidad y todo va por medio de la fe, además del trabajo duro, arduo y obviamente enfrentar muchas cosas que realmente existen. Este, yo en lo personal, yo creo que es como más mi relación con Dios lo que buscaba o busco dentro de esta sesión. Pues muchísimas gracias. Vamos a tratar de que en las otras sesiones también puedan seguir participando, que todos aprendamos de todos. Por hoy vamos a terminar. Y créeme, Isabel, esa parte de por qué los malos prosperan o por qué tengo que trabajar muchísimo para tener, también los vamos a ir resolviendo a la luz de la Biblia. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a terminar con una oración. Amor. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por que nos das luz a través de tu palabra. Gracias porque quieres una vida plena y abundante para nosotros. Gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser ricos y tener esta vida abundante. Señor, empieza un camino en nuestra vida, empieza a haber cambios en nuestra mente, Señor. Permite que podamos avanzar con pie firme, con tu voluntad, tomados de tu mano, porque sabemos y confiamos que tú quieres lo mejor para nosotros y que lo vamos a lograr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, amigos. Ojalá puedan estar con nosotros la próxima semana, jueves a las 7, y pueden invitar a quien ustedes quieran. Pueden ir avanzando en el estudio de la siguiente lección para que pues de ahí podamos todos participar, todos cooperar. Tengan una excelente noche. De nada, Denise. Muchas gracias. Bye. Bye.